Buenos días a todos. Qué gusto verles y adorar juntos. Antes de entrar en la palabra esta mañana, quiero recordarles, sé que Fabricio decía ahí en la pantalla, pero quiero hacer un poquito más de énfasis. Esta semana estamos iniciando el paso, es a las 7 el miércoles. Si usted es nuevo aquí en la iglesia y quiere saber cómo conectarse, qué sigue, quiere conocer un poco más de nosotros y nosotros igual queremos conocerle, entonces esta es la oportunidad perfecta, este miércoles en el paso. Y también estamos iniciando básico, que es nuestro discipulado, como dice la palabra, básico, donde vamos a estar viendo lo que es los fundamentos del cristianismo. Si usted ha recibido a Cristo recientemente o ha regresado a Cristo, le animo a poder estar con nosotros este miércoles a las 7 y puede registrarse en nuestra área de conexión afuera. La semana pasada tuvimos un tiempo increíble celebrando Semana Santa. Los que no pudieron estar, espero que hayan disfrutado con su familia la semana de las vacaciones y tomaron vacaciones. Y en realidad tuvimos un tiempo súper bonito, un tiempo increíble celebrando lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y en realidad lo conectamos con la serie esta que estamos hablando, que es Raíces. Y hablamos de la raíz del rechazo, cómo Jesús vino para llevar el rechazo, fue rechazado para que nosotros no tengamos que vivir esto. Él vino para que nosotros seamos más bien adoptados en Dios, dice la palabra, como hijos de Dios. Y a través de esta serie hemos ido hablando de diferentes raíces. Y tengo que decirle, honestamente, esta serie ha estado buenísima. ¿Por qué? Porque es una en la que con la que todos lidiamos. Cada semana las cosas que vamos a hablar son cosas que todo ser humano va a tener que lidiar. Hablamos de cómo romper con las raíces de amargura, raíces religiosas, raíces de... Ya me quedé trabado aquí. Raíces religiosas, raíces de amargura, raíces de rechazo, raíces... ¿Alguien que me ayude aquí? Buenas raíces, ¿cómo echar buenas raíces? Hoy estamos, la semana pasada rechazo, hoy vamos a hablar de la raíz de rebelión. Y esa es una raíz con la que todos lidiamos también. Y cuando llegamos a Cristo, dice la palabra, recibimos el espíritu de adopción. El espíritu de Dios que nos hace hijos de Dios, el espíritu que nos hace clamar, Abba Padre, a nuestro Dios, nuestro Padre. Pero aunque la semana pasada hablamos de cómo Él nos ha hecho aceptados, de cómo Él acercó el camino para nosotros, para que podamos tener una relación con Dios, siempre hay personas que luchan. Siempre hay personas que luchan en su vida con el mundo. Luchan con permanecer en Cristo, con crecer en Cristo, con su posición, su identidad en Cristo. Y aunque han aceptado a Jesús, siguen luchando con el mundo. Un hermano me decía, pastor, es que a mí me encanta el mundo. El Señor comienza a hacer la obra, comienza a trabajar en mí, dice, pero luego regreso porque me encanta el mundo. Y honestamente, qué triste, pues, eso es una tristeza porque es ahí el problema, ¿verdad? Es ahí el problema. Dios no quiere que nos quedemos amando el mundo, más bien Él quiere que vengamos a amarlo a Él. Y de esto se trata esta raíz que vamos a hablar hoy. Todos como seres humanos nacemos con esa raíz. Es una raíz que nos lleva y nos empuja hacia el mundo, está en nuestra naturaleza. Pero luego la obra que Dios hace es para sacarnos de esto. Es para que podamos cortar y venir a ser del otro lado, si podemos decirlo así. Entonces, quiero leer una escritura. Si en realidad voy a leer bastante escritura en esta mañana, solo sígalo conmigo porque quiero que usted pueda verlo en la Biblia. Y realmente es la Biblia la que nos enseña de esta obra que Dios hace en nosotros y cómo eso nos puede ayudar. Entonces voy a iniciar leyendo Romanos 5:12. Dice Romanos 5:12, nos explica aquí por qué es que todo ser humano, por qué es que todos nosotros lidiamos y tenemos esta raíz de rebelión en nosotros, esta raíz del mundo en nosotros. Dice Romanos 5:12, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y sabemos que ese es Adán. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Adán fue quien hizo la trastada, si podemos decirlo así. Y desde ese momento nos explica esta palabra, todos quedamos en la misma condición.
todos, dice la Biblia, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Porque Adán pecó, a toda la humanidad le pasó esto. Todos nacemos entonces dentro de este pecado desde el día que nacemos. Más adelante en el verso 18, Romanos 5, 18 y 19 dice, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, todos muchos serán constituidos justos. Y esa es la obra que Dios viene a hacer. A través de Jesús todos somos restituidos, todos somos justificados, somos salvos. El pecado de Adán ya no nos determina, sino que ahora en Cristo Jesús dice todos podemos regresar al otro lugar. Pero por causa de Adán, sí todos nacemos dentro de la condición de pecadores. Por el pecado, por la transgresión de uno, dice. Por la transgresión de uno solo, todos fuimos condenados. Y no es que nacemos pecando, o sea, no es que nacemos haciendo cosas malas. ¿Me entiende? Usted no es que el bebé, desde que está en el vientre de la mamá, está haciendo diabluras. No es eso, no es eso. No es que cuando el bebé, ¿se imagina usted el bebé en una cesárea y el cirujano y las tijeras y el güerrito se la había robado en la espalda? No es eso. No es que nacemos haciendo cosas malas, pero dice la palabra, nacemos con una condición de pecadores. Viene en nuestra naturaleza y la Biblia lo llama una naturaleza de pecado. Entonces, nacemos con una naturaleza de pecado que no depende de una acción que hicimos. No es que el niño hizo algo malo, no es que los papás hicieron algo malo, sino que a través de Adán todos fuimos constituidos pecadores. Y el ser pecadores es una rebelión, nacemos separados de Dios porque nacemos en el pecado. Entonces igual, usted se va a fijar que nadie le enseña a un niño pequeño cómo hacer cosas malas. Un papá no tiene que preocuparse, ¿cómo le enseño a mi niño lo que es mentir? Usted no tiene que enseñarle al niño nada de eso. De repente como que había algo dentro de ellos, algo en ellos, que algunas cosas comienzan a salir. No sé. Si usted recuerda, por ejemplo, o a mí me pasó, es una historia que creo que a todos los papás les pasa. ¿Quién le enseñó? Piensa usted. ¿Quién le enseñó al niño a comerse la galleta, a llenarse la boca y decir, yo no fui? ¿Quién le enseñó? Y nosotros podemos ver que ellos se las comieron, pero ellos ya sienten la necesidad. No, ni idea. No. ¿Quién le enseñó al niño que cuando el otro niño le agarra su juguete, hay que pelear? ¿Quién le enseñó? ¿Se ha fijado? Si no le han nacido los dientes, le nacen en ese momento porque tiene que morder, ¿verdad? Es algo que sale de ellos. Piense usted, ¿quién le enseñó a nuestros hijos que haciendo rabietas ellos pueden tratar de hacer o que hagamos lo que ellos quieren? ¿Quién les enseñó? Nadie. Es como que hay algo en ellos que ya estaba ahí. Es esta naturaleza de pecado que siempre nos va a llevar hacia algunos deseos y cosas que no es lo que Dios quiere para nosotros. Pero no estamos hablando de una acción específica. No estamos hablando de que de hacer una cosa mala o hacer otra cosa. No tiene que ver con eso. Es una condición de pecado y todos nacemos en ese mismo lugar. Yo quiero que hagamos algo aquí. Hagamos un juego. El grupo pasado, el de primer culto, terribles. Fueron terribles en el juego. Vamos a ver ustedes. Yo voy a decir una palabra. Este es un juego de asociación de palabras. Entonces yo voy a decir una palabra y cuando yo diga la palabra, usted va a gritar lo primero que se le viene a su mente. ¿Listos? Lo primero que usted piensa, ¿qué es esto? Usted lo va a gritar. ¿Listos? ¿Listos? Ok. 1, 2, yo voy a decir una palabra y lo que usted piensa, usted lo dice. La palabra es pecados. Más o menos. Tenemos que hacer más juegos aquí, ¿verdad? Una vez más, vamos a probarlo una vez más. Cuando yo lo diga, usted grite los que se le vengan a la mente. ¿Listo? Pecados. Sí son santos ustedes, ¿verdad? Ni pueden pensar pecados. Gloria a Dios. Señor, estamos listos, llévanos.
Hey, ve a la persona que está a su lado. De verdad, ve a la persona que está a su lado. Vamos, véalo. Mire usted, porque no importa qué tan santito se vea, no importa qué tan santito se vea, todos, dice la palabra, todos fuimos destituidos de la gloria. Todos tenemos una naturaleza de pecado. En Cristo somos liberados de estas cosas. En Cristo se nos da otra posibilidad, pero yo creo que usted observe, porque cuando nosotros pensamos una lista, si nosotros comenzamos a tomar todos los pecados que podamos pensar que existen, podemos hacer una lista grande, honestamente. Vamos a hacer una gran lista, pero podemos pensar tal vez, vamos a ver, adulterio, asesinato, ustedes solo maldad dicen, asesinato, mentira, robo, pecado sexual, abuso de drogas, odio, racismo, falta de perdón, etcétera. Podemos hacer una lista muy grande de cuántos pecados existen, pero lo que yo quiero que usted observe aquí es que Adán no hizo ninguna de estas cosas. Adán no estaba en adulterio, Adán no robó, Adán no andaba en drogas, Adán no andaba borracho, pero aún así lo que él hizo fue tan grave que nos costó a todos. Fue tan grave que nos destituyó a todos. Fue tan grave que causó que Dios los expulsara y que toda la humanidad fuera condenada. Piénselo usted. Porque tal vez nosotros pensaríamos, bueno, asesinó a alguien, yo creo que eso es grande. Pero no se trataba de la acción que él hizo. No se trataba de cuál pecado hizo. Y la verdad es que nosotros muchas veces pensamos que se trata de cuál pecado es peor, cuál pecado es más malo. Incluso creo que en nuestra mente o tal vez en nuestro corazón a veces tenemos hasta clasificados los pecados en niveles. Pecados bien malos, pecados malos, pecados medianos, pecados, o sea, estos tenemos, porque usted sabe la vida y uno tiene que luchar. Y luego incluso tenemos lo que se llama mentiras blancas, ¿verdad? Y nosotros clasificamos incluso los pecados en niveles, pero cuando venimos a Dios no se trata de nada de eso. Cuando venimos a Dios se trata solamente de una acción, y la acción es obedecemos o desobedecemos a Dios. No se trata de cuál acción. Yo creo que habían pecados que nosotros podíamos considerar más terribles que el de Adán, que fue comer tal vez mango, no sé. ¿Verdad? Y porque él comió, todos fuimos destituidos. Y es que con Dios no es cuál acción, cuál pecado. Fue uno más grave, fue uno más leve. Para Dios no existe esos niveles. Para Dios es obediencia o desobediencia. Y cuando nosotros vamos hacia desobediencia, estamos en contra de Dios. Y de eso se trata el espíritu de rebelión, es ir en contra de Dios, ir en la dirección opuesta, ir haciendo lo contrario de lo que Dios quiere, vivir una vida contraria a la que Dios quiere para nosotros. Eso es lo que el enemigo vino a hacer en Adán y Eva, engañarlos para que ellos tuvieran una rebelión en contra de Dios, para que hicieran algo en contra de lo que Dios le había dicho. Y luego nosotros nos encontramos con personas que preferirían, mire, somos tan terribles a veces. Hay personas que preferirían, Dios, yo pago. O sea, ¿cuánto me cuesta que me perdones? Pero no quiero dejar de hacer mi pecado. Señor, mejor, ¿qué tengo que pagar para no tener que dejar de vivir de esa manera? Y si usted conoce hay gente que trata de pagar con promesas, trata de pagar con dinero, hay gente que toca estatuas, hay gente que hace viajes. Todavía en países como las Filipinas, la gente se golpea a sí mismos, se torturan a sí mismos tratando de buscar el perdón a la manera de ellos para no tener que hacer lo que Dios dice. Porque, Señor, es que lo que Él quiere es obediencia, pero no, aquí voy a latigarme la espalda por 3 horas. Y todavía hay países donde la gente está haciendo estas cosas. Pero cuando venimos a Dios no se trata de nada de eso. Dios no quiere nuestros sacrificios porque Él ya hizo el sacrificio. Dice, Él ya envió a Jesús a morir por nosotros. El sacrificio ya fue hecho. La única opción que nosotros tenemos es obediencia o desobediencia. Dios desea nuestra obediencia sobre cualquier sacrificio que podamos hacer. Aún nuestro sacrificio puede ser una rebelión en contra de Dios. Oh, porque Señor, tú quieres que yo viva sanamente, pero yo prefiero pagarte de esta manera. Y eso es una rebelión, es ir en contra de Dios. Proverbios 3:5
dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme, oiga esa palabra, teme al Señor y huye del mal. Y esa es la clave realmente. Porque para que nosotros podamos vivir a la manera de Dios, hacer las cosas que Dios quiere, tomar las decisiones del lado de Dios, realmente todo eso inicia de un lugar de confianza. ¿Confiamos o no confiamos en Dios? Cuando mi confianza está puesta en Él, yo entiendo que Él está a favor mío, que Él está en mi equipo, que cuando Él me da una instrucción, un principio, un mandamiento, no es porque Él quiere mandarme, sino que Él me está diciendo algo que va a producir un buen fruto en mi vida. Cuando yo tengo ese tipo de confianza con Dios, yo entiendo que Dios está a mi favor. Pero cuando no tenemos eso en nuestro corazón, cuando no llegamos a confiar en Dios, entonces ¿cómo se siente? Se siente como, ¿y por qué tengo que obedecer? ¿Por qué me quiere mandar? ¿Por qué tiene que estar sobre mí? ¿Por qué necesito una autoridad? Y no nos gusta, a nadie le gusta que lo manden. A nadie le gusta. A nadie le gusta tener a una autoridad sobre ellos, pero si nosotros podemos entender que Dios está de nuestro lado, que Dios está a nuestro favor, dice la palabra, entonces podemos confiar en Él con todo nuestro corazón y no vamos a confiar en nuestro razonamiento, en nuestra inteligencia. Vamos a reconocerlo en nuestros caminos y Él va a guiar nuestra senda. No vamos a ser sabios en nuestra propia opinión, sino que vamos a seguir el consejo de Dios. Y me gusta esta frase que dice aquí, teme al Señor. Teme al Señor. Deberíamos de tener un temor antes de ir en contra de Dios, quien creó el cielo y la tierra. Debería haber un cierto de temor en nuestra vida de ir en contra del consejo de la persona más sabia, que conoce todo el mundo, que conoce hasta cuántos cabellos, dice la palabra, tenemos en nuestra cabeza. Entonces, ¿qué es el pecado? Porque el pecado en su raíz es sencillamente no someternos a la autoridad de Dios. El pecado es levantarnos en contra, en contrario. Es decir, Dios, no tu manera, sino la mía. No tu voluntad, sino la mía. No tus principios, sino los míos. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Hay muchas personas que prefieren crear sus propios principios, sus propias creencias, que aceptar los de Dios. Porque los de Dios requieren abandonar algunas cosas. Y esa es la rebelión, ese es el núcleo, ese es el inicio del pecado. Y como es una raíz, no podemos permitir que crezca en nuestra vida. Nosotros ya fuimos separados de esto. Nosotros ya fuimos liberados del mundo y ahora dice estamos en Él. Y en Él no tenemos que vivir de la misma manera. Pero esa raíz va a tratar de crecer en nosotros. ¿Por qué? Porque ahí adentro todavía está el hombre viejo que debe estar muerto. Pero si nosotros permitimos, comienza a crecer, comienza a tomar el lugar en nuestra vida. Dice Romanos 6:6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él. Nuestro hombre viejo, esta naturaleza de pecado con la que nacimos, dice la palabra, ya fue crucificada con Él. O sea, ya está muerta. Para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Y esa es la verdad, que Él nos ha liberado de depender del mundo. Él nos ha liberado, ya no somos esclavos del pecado. La naturaleza de pecado ha sido muerta y ahora dice Él, estamos vivificados por su Espíritu. Y eso es buenísimo porque esta escritura nos ayuda a entender la obra que Él vino a hacer en nosotros. Nuestra naturaleza con la que nacimos, que es pecaminosa, fue crucificada en la cruz. Y cuando usted recibe a Cristo, recibe la obra de Cristo, eso queda atrás y ahora Él nos da la posibilidad de vivir no de acuerdo a esa naturaleza, sino de acuerdo a Él. Ya no vivo como antes, ya no vivo en el mundo, ya no aplica, esa naturaleza ya no aplica. Y ¿sabe qué es lo divertido? Que a veces andamos nosotros haciéndonos los esclavos. Ahí andamos actuando como que somos esclavos del pecado, pero no es cierto, dice Él nos liberó. Él nos liberó y cuando el espíritu de vida viene a nosotros, somos libres del espíritu de muerte, del espíritu del pecado. Somos libres. No podemos ser de ambos lados. Porque si usted es esclavo del pecado, entonces no ha conocido a Cristo. Pero si usted ya conoció a Cristo, entonces el problema es que andamos actuando como que somos esclavos del pecado.
Hay una diferencia, yo pienso que hay una diferencia entre una persona del mundo, alguien que anda perdido, alguien que no tiene ni idea de Dios, alguien que no conoce a Dios, alguien que no le conoce y anda borracho. Un borracho anda borracho y anda en su cosa y anda perdido. Y ha visto usted los borrachos, ¿verdad? Las cosas que hacen, cómo hablan, y andan tambaleando. Y ¿sabe qué? Ese es un borracho perdido, no conoce a Dios, no sabe de Dios. Esa es su vida, esa es su condición. Pero yo digo, un cristiano borracho no es lo mismo. Lo siento, pero no es lo mismo. Mentira, estamos actuando como esclavos del mundo porque por muy borracho que ande, ahí está el Espíritu Santo adentro. Y ahí no va a hablar y te va a decir, ¿y sabe qué? Es puro cuento. Andamos actuando como que somos del mundo, atados al mundo. No, dice la palabra, no. Él nos liberó del pecado y de la muerte del pecado. Él nos liberó en el momento en que el Espíritu de Cristo, a veces es que nosotros tal vez no entendemos o no recordamos, pero dice la palabra, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos. ¿Cuántos de ustedes creen que se requiere poder para resucitar un muerto? ¿Cuántos de ustedes creen que hubo poder que resucitó a ese Cristo de la tumba y que luego estaba vivo? Hay poder. Y dice, ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el que está en ti. Entonces, por muy borracho que se ande haciendo, el Espíritu Santo ahí está hablándote y recordándote y diciéndote, hermanito, deje de andar en esta, que este no es su lugar. No se me haga aquí, hermanito, cuando andamos en pecado, es que mis ojos me dominan. No. No son los ojos, es su decisión. Es que el pecado, dice la palabra, ya no somos esclavos del pecado. ¿Cuál es la diferencia? Un esclavo no tiene decisión. Un esclavo no tiene poder de decisión. Un libre sí. Un libre decide irse hacia el pecado, pero dice la palabra, esclavos no somos, ya fuimos hechos libres y usted tiene que decidir si va a vivir de acuerdo a su nueva vida en Cristo o si va a vivir en contra de esta vida en Cristo. Y si usted decide vivir en contra de su vida en Cristo, usted sigue viviendo en rebelión hacia Dios, porque todo lo que es contrario a Dios es rebelión contra Dios. Todo lo que va en dirección contraria a la vida que Dios quiere que vivamos es rebelión contra Dios y es una decisión nada más. Es una decisión. La raíz de rebelión crece cuando yo decido ir en contra de Dios. Eso es todo. Yo decido. Romanos 8:2. Y se los leo porque, es más, usted se puede leer todo el libro de Romanos para entender la obra que Dios hace para separarnos de nuestra carne, de nuestro pecado y cómo en Él venimos a ser libres. Pero Romanos 8:2 dice, pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu de vida, ese mismo Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos. El verso 3 dice, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza de pecado anuló el poder de la ley. Piénselo, la naturaleza de pecado fue más fuerte que la ley. No pudo, la naturaleza de pecado, la ley no pudo salvarnos porque el pecado siempre se ponía sobre la ley. ¿Qué hizo? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Tuvo que borrar la tierra y empezar de nuevo, el diluvio. Pero Él dijo, no lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? Porque el pecado crece, lo pecaminoso en el ser humano es terrible. Los lugares hacia los que podemos llegar son terribles. Y dice aquí, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza de pecado anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera sacrificio por el pecado. Así condenó Dios el pecado en toda la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, porque no vivimos según la manera pecaminosa, sino que vivimos según el Espíritu. La Biblia habla del Espíritu, vivimos de acuerdo al Espíritu de Dios. Y luego la Biblia habla de que hay un espíritu en contra de Cristo, el espíritu anticristo. Y eso es exactamente lo que es decir, en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios, en contra del espíritu, del estilo de vida que Dios quiere, en contra de sus mandamientos. Dice la palabra, vivamos una vida que es, un estilo de vida que es agradable
a Dios. Y todo lo que va en contra, lo que es contrario a eso, va en contra de Dios. Pero la voluntad de Dios se nos enseña. ¿Y sabe qué? Necesitamos conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Dónde encontramos esto? En su palabra. Necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios, cuáles son las expectativas, qué es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Dice la palabra, en los postreros tiempos las cosas van a estar peores. La gente va a estar más perdida. Y dice, incluso algunos que creían se van a perder. Entonces, si usted no quiere ser uno de esos, vale la pena conocer en la palabra cuál es la voluntad de Dios, cuál es la manera de Dios, qué es lo que Dios quiere de mí, cómo Él quiere que yo viva. Tenemos que conocerlo porque muchos se van a perder. Yo no puedo ni imaginarme. No puedo ni imaginar. Bueno, a veces me pongo a pensar cómo va a ser el mundo en 20 años. Ahorita estamos empezando a ver algunos inicios de algunas cosas. Ya la gente, ya el matrimonio a la manera de Dios ya no le gusta, ya están buscando otra manera. Pero en 20 años, ¿cómo va a ser esto? Ya a la gente no le gusta como Dios los hizo, ya ellos quieren decidir qué son. No puedo imaginarme el tipo de androide que va a andar caminando en ese tiempo. Y no estoy hablando de robots, estoy hablando de gente rara, gente diferente, porque la gente ya no quiere ser lo que es. La gente quiere modificarse, quiere cambiarse. Tengo 40 años, pero me siento como niña de 15. Es lo que dice la gente. Y ahora todos tienen que aceptar que soy niña de 15. Es increíble. Y el mundo, dice la palabra, va a empeorar. Si usted lee la historia de Sodoma y Gomorra, se da cuenta que el mundo es terrible. Y que la habilidad de pecado que tiene el ser humano es increíble. La perdición a la que podemos llegar es terrible. Y es por eso que es importante conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios me pide? Y quiero hablar de 3 cosas que Dios nos pide rápidamente. Número 1, Dios quiere que odiemos el mundo. Dios quiere que odiemos el mundo. En 1 de Juan 2:15 dice, no amen el mundo. No amen el mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Deje que le entre esta ahí. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Este hermano que me decía, es que me encanta el mundo. Es una tristeza realmente. No le escuché nada, hermano. No, es que Dios nos ama, pero aquí está hablando de nuestra parte, de no amar. No estamos hablando de la gente, estamos hablando del mundo que representa el pecado, que representa el estilo de vida de perdición, que representa el estilo de vida pecaminoso, que representa el estilo de vida que va contrario a los mandatos, a los principios, a los preceptos de Dios. No estamos hablando de odiar a la gente, estamos hablando de odiar el mundo que domina Satanás. El mundo en donde los principios son contrarios, en donde la gente llama malo a lo bueno y bueno a lo malo. Y dice aquí, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor de Dios. Porque nada de lo que hay en el mundo, ahora aquí nos explica cuáles son esas cosas. Los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la vanagloria de la vida, la arrogancia de la vida. Todo esto no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo se acaba a sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Entonces, Él nos está diciendo que abandonemos ese tipo de cosas. Y está diciendo aquí, o sea, yo no sé si usted está entendiendo, pero como yo lo veo, yo creo que usted lo piensa de esta manera. Ese es tu Padre Dios, tu papi, tu Padre Dios, que mandó a su Hijo para decirte, te amo de tal manera que no quiero que te pierdas. Voy a dar a mi hijo en sacrificio. La semana pasada hablamos de cómo fue ese sacrificio. Hablamos de minuto a minuto lo que Él sufrió para pagar por nuestros pecados. Entonces yo quiero que usted vea ese Padre Dios, que prácticamente lo que te está diciendo aquí es, escógeme a mí. Escógeme a mí. No escojas el mundo, no escojas el pecado, no escojas la vanagloria de la vida, no escojas el amor por el dinero y la riqueza, no escojas los deseos de tus ojos, no escojas los deseos
de tu carne, el placer de tu carne. Escógeme a mí. Imagínese usted una línea. Y en esa línea está el pecado, están tus deseos, están los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la riqueza, la vanagloria de la vida. Y ahí está Dios. Y usted tiene que escoger uno. Y Dios dice, escógeme a mí. Escógeme a mí. Tu Padre Dios te está diciendo, escógeme a mí. Y luego la Biblia dice, porque nadie puede servir a dos señores, solo uno. No hay dos tronos en su vida. No hay dos tronos en tu corazón, solo uno. Y Dios dice, nadie puede servir a dos, porque el que sirve a dos va a amar uno y va a aborrecer el otro. Y Dios está diciendo nuevamente, ámame a mí. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ámalo sobre toda cosa. Por eso es que Él dice, no ames al mundo ni nada de lo que hay en él. Pero cuántas veces en nuestra vida otras cosas tratan de tomar ese lugar. Nuestras carreras. Y no es que estudiar nunca va a ser malo, pero tu carrera nunca debe ser tu Dios, tu ídolo. Nunca debe gobernar tu vida. Las riquezas, el amor por las riquezas, dice la palabra, eso no. Y luego están los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Y todos tenemos que tomar una decisión. Entonces la pregunta es, ¿cómo se deja de amar al mundo? Dejando de amar el mundo. O sea, es una decisión. ¿Cómo se deja de amar el mundo? Dejando de amar. O sea, es una decisión, no más. Eso no es mío, no pertenezco ahí, ese no es mi estilo, ese no es mi lugar y lo abandono. Tomas una decisión y te mantienes en tu decisión. Abandonas lo viejo, abandonas el pecado y ahora buscas a Dios para que Dios pueda llenar tu vida. Y vienes a Dios para que Él llene y llene. Hablábamos hace algunas semanas, entre más llenos de Dios, más lejos se ve el pecado. Entre más llenos estamos de Dios, más lejos queda nuestro pasado. Y eso es lo que Dios quiere, que nos llenemos tanto de Él que el mundo queda completamente atrás. ¿Cómo se deja de amar al mundo? No siguiendo los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso representan pecados. Eso representan deseos de la carne, deseos de pecado. Entonces Dios dice, odia al mundo es número uno. Y número dos, entonces, odia el pecado. Odia el pecado, abandona el pecado, aborrece el pecado. Pero nosotros a veces amamos el pecado que tenemos. Lo queremos guardar. Ahí lo queremos tener. Cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Dios y seguimos haciendo las mismas cosas en nuestro pecado, entonces nosotros mismos estamos actuando como que somos esclavos del pecado. Nosotros mismos queremos atarnos al mundo. Nosotros en nuestra decisión queremos estar atados al mundo. Pero todos tenemos que tomar las mismas decisiones. Romanos 8:12. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es de vivir conforme a la naturaleza de pecado, porque si ustedes viven conforme a ella morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron, mire esta parte, quiero que lleguen conmigo ahí, al versículo 15. Ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. Entonces no hay persona, no hay ser humano que no va a tener tentaciones. Y esa es una realidad que tenemos que entender. Todos aquí vamos a tener las mismas tentaciones. Y a veces hay personas que piensan, es que ustedes no entienden lo que yo lucho. Es que ustedes no entienden las tentaciones que me vienen a mí. No, todos pasamos las mismas. Todo ser humano va a ser tentado de la misma manera. Dice la Biblia, no hay nada nuevo bajo el sol. Las mismas tentaciones que usted pasa, otros la pasan. Solo que ellos toman la decisión y tal vez usted no. Y eso es lo que pasa, que tenemos que tomar una decisión. Es que ustedes no entienden lo que siento. Sí, nosotros también lo sentimos. Y ese es un engaño, que a veces pensamos que somos el único tentado. No, todo ser humano pasa por las mismas tentaciones y va a tener que tomar las mismas decisiones. Cuando usted se encuentra con otro hermano y los dos están estudiando su Biblia, ambos tomaron la decisión de hacer eso.
Cuando usted se encuentra con un hermano y ambos están buscando a Dios en oración, ustedes tomaron la misma decisión. Cuando ambos se encuentran sirviendo a Dios en algún lugar, es porque ambos tomaron la decisión de servir a Dios. Cuando ambos se encuentran en un bar, es porque ambos tomaron esa decisión. La vida es decisiones. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros. No es que a uno el diablo le manda una tentación. No, todo ser humano es tentado. Dice la palabra que aún Jesús fue tentado de la misma manera. No hay nada, no hay cosa que usted pueda decir, Señor, tú sabes que solo a mí me toca. No, todos tenemos que tomar decisiones. Y es lo que dice aquí la palabra. Ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al pecado, sino un espíritu que los adoptó, el espíritu de vida, el espíritu de Dios. Y ahora tenemos que tomar la decisión de no vivir de acuerdo al mundo, sino que vivir de acuerdo a nuestra nueva naturaleza. De no vivir de acuerdo al pecado, de no seguir el pecado, sino que seguir el consejo, el mandato de Dios. Es una decisión. Y es una decisión y es algo que Dios nos pide a todos hacer. A todos nos pide lo mismo. Odia el pecado, aborrece el pecado, porque si amas el pecado vas a aborrecer a Dios. Salmo 97:10 dice, el Señor ama a los que odian el mal. Nadie deja el pecado, nadie deja los placeres del mundo porque no, es que no me traían placer. No, es porque tomaron una decisión. Y el que se queda allá es porque tomó esa decisión. Por eso se llama los placeres de la carne, porque son placeres y nadie los deja porque no, ya no sentía. No, tomamos una decisión de que ya no vivo allí, ahora vivo aquí. Ya no vivo para eso, ahora vivo para Él. Lucas 11:23. Y es aquí donde tenemos que tomar una decisión. O estamos obedeciendo a Dios o estamos desobedeciendo a Dios. Y cuando estamos desobedeciendo a Dios, estamos en contra de Dios. Ese es la rebelión. Estamos en contra de Dios. Lucas 11:23 dice, el que no está de mi parte está contra mí. Sencillo. El que no está con Dios está en contra. Entonces, de cierta manera, tenemos que escoger un lado. No existe en medio. No existe, voy a comprar acciones aquí y comprar acciones allá. No. Esta palabra, los que se quedan en medio van a ser escupidos. Se llaman tibios. O sos de Dios o sos del mundo. Y aquí dice Lucas, el que no está de mi parte está en contra. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Tomamos una decisión y pertenecemos a un solo reino. Al reino de la luz o al reino de las tinieblas. Es una decisión. ¿Dónde estoy ubicado? ¿A qué maestro sirvo? ¿A qué Señor sirvo? Es una decisión. Tenemos que tomar un lado. ¿Se ha fijado? No sé si usted ha estado en la iglesia por algún tiempo o creció en la iglesia, pero con los niños les enseñamos a los niños que hay un lado y que hay que escoger un lado. Y les enseñamos con una canción, dice, ¿de qué lado estás tú? En el lado del Señor. Entonces yo voy a cantar y usted va a repetir, ¿listo? ¿De qué lado estás tú? Y usted va a responder, en el lado del Señor. Listo, vamos a practicar. Vamos a ver. ¿De qué lado estás tú? ¿De qué lado estás tú? Yo estoy. Yo estoy. ¿De qué lado caminas tú? ¿De qué lado caminas tú? Canten duro, si no lo voy a poner a hacer todas las que poníamos a los niños. A saltar, a tocarse la cabeza, a saltar con una pierna. ¿Ok? Pero la idea aquí es que les enseñamos a los niños que hay un lado que escoger. No podemos ser de todos lados. ¿De qué manera vives? En el lado del Señor. ¿En qué lado vives? ¿En qué lado adoras? ¿En qué lado trabajas? ¿En qué lado actúas? ¿En qué lado crees? En el lado del Señor. Y eso es lo que la Biblia está diciendo aquí. No puedes servir a dos señores, no puedes ser de ambos lados. El que no está de parte de Dios está en contra de Dios. Odia al mundo, aborrece al mundo porque el mundo es contrario a Dios.
Odia el pecado porque Dios odia el pecado. Y luego 3, y con eso vamos a terminar. Toma tu cruz. Toma tu cruz. Dice, toma tu cruz y sígueme. Y vamos a hablar de por qué necesitamos tomar nuestra cruz. Porque este espíritu de rebelión y esta raíz de rebelión no debería estar afectando tanto a los creyentes, pero donde está esto y donde más se necesita ir y creer y hacer algo es en el mundo. Porque en el mundo están las personas que todavía no le conocen. En el mundo están las personas que están perdidas. En el mundo están las personas que no saben de Dios, que no creen en Dios, que rechazan a Dios. Segunda de Timoteo 3:1 dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo, avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta se desmentirá. Ese es el mundo. Ese es el futuro. Dice la palabra, en los postreros días las cosas van a ponerse peor. Y es ahí donde nosotros como creyentes tenemos que entender que este es el espíritu del mundo. Este es el espíritu del príncipe de este siglo, que es Satanás. Es el espíritu anticristo. Y entonces nosotros no solamente tenemos que tomar un lado. Dios no quiere que te quedes ahí tomando un lado y quedarte luchando. Cuando Él dice toma tu cruz, no significa quédate peleando con tu pecadito. Ay, es que si puedo, que no puedo, que si puedo, que no puedo. No, cuando Dios dice toma tu cruz, es toma tu cruz y sígueme. ¿Qué hizo Él? Es morir por todos. Es morir por los demás. Ahora Él dice toma tu cruz, toma tu mandato, toma tu misión. Y tu misión es ir al mundo donde están los perdidos. Tu misión es ir donde está el espíritu de rebelión, donde la gente está amando el mundo, amando el pecado, donde la gente se ama a sí mismo, dice amadores de sí mismo, donde la gente ama los placeres más que a Dios. Ahí es donde ahora nos toca ir. Esa es nuestra cruz. Nuestra cruz es ir al mundo y llevar el evangelio que muchos van a rechazar. Dice la palabra, cuando Él vino, los hombres le rechazaron. Ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti tomar tu cruz, ir al mundo, llevar el evangelio. Y si te rechazan, tú sigues. Y si te rechazan, tú sigues. Y si rechazan el evangelio, tú sigues. Esa es nuestra cruz. Es ir donde nos necesitan. Es ir donde no conocen a Dios. Ahí es donde tenemos que ir. O sea, como creyentes, tenemos que despertar algo en nosotros que se llama misericordia. Misericordia, porque el que no está con Dios está en contra de Dios. Porque el que no está con Dios está perdido. ¿Cómo podemos nosotros estar tranquilos de que el mundo esté perdido? ¿Cómo podríamos estar felices de que el mundo esté perdido? ¿Cómo podríamos estar cómodos y felices de que nuestras familias estén perdidas? Porque todos tenemos familia que todavía necesita a Dios. Todos tenemos amistades cercanas que todavía necesitan a Dios. Desde el inicio del año hemos hablado de dos cosas. Este es un año para hacer más espacio para Dios en nuestras vidas. Esta serie de raíces es eso, es quitando todo aquello que trata de tomar el lugar de Dios y hacer más espacio para Dios en nuestra vida. Liberarnos de todo lo que es contrario. Y la segunda cosa es queremos hacer más espacio para otros, porque esa es nuestra misión. Esa es la gran comisión que aplica a todo creyente, a todo el que ha sido salvo. Ahora tiene que tomar su cruz y llevar el evangelio a los que no le conocen. Tenemos que hacer espacio para otros. ¿Por qué? Porque si no están con Dios, están condenados. Yo creo que todos conocemos la escritura en Juan 3:16. Levante la mano. ¿Cuántos conocen la escritura en Juan 3:16? Ok, la mayoría. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero ¿cuántos conocemos Juan 3:17? Juan 3:18. Y tenemos que ponerle atención a esta parte. Dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Como decía la hermana, no, Dios no quiere que
que odiemos a la gente del mundo, no es eso. Dios no envió a Jesús para que condenara al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Y en el 18, y esa es la parte que tiene que calarnos a nosotros, el 18. El que en él cree no es condenado, pero, escucha ahí, hay un pero en la palabra. Pero el que no cree, dígalo, el que no cree ya ha sido condenado. Todos conocemos a alguien que no cree. Todos conocemos a alguien que está en una rebelión contra Dios. Y recuerde lo que les decía al principio. No esté pensando, sí, aquel es bien pecador, aquel hace cosas terribles. No, es que todo el que no está con Dios está contra Dios. Todo el que no le ha conocido está perdido. Y todo el que le rechaza se condena. Y es ahí donde viene nuestra parte. Porque Él envió a Jesús para que ellos no se pierdan. Y Él nos envió a nosotros para que conozcan de Jesús. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir al mundo. Tenemos que ir a los perdidos. Tenemos que sentir el peso, la pesadez de que alguien se va a ir al infierno. Y yo sé cómo esto puede cambiar. Alguien está perdido y yo sé cómo ellos pueden salvarse. Yo entiendo, yo conozco que hay un cielo, que hay una eternidad, que hay una vida eterna. Yo sé que hay un infierno. ¿Por qué no iría yo y darles esta respuesta? ¿Por qué no iría yo y llevarles este mensaje? Y dice la palabra, y muchos van a ser rechazados. A Él le rechazaron cuando Él vino, pero Él no dejó de hacer su parte. Ahora nos toca a nosotros tomar nuestra cruz, ir al mundo. Y dice la palabra, tú tienes que ir y llevar el evangelio. Y si en un lugar te rechazan, solo límpiate el polvo de los pies y sigue. Sigue. Por eso es que dice la palabra, hermosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas del evangelio. Esa es nuestra parte, hacer espacio para otros. Como iglesia, como pastores, yo quiero invitarte a tomar una decisión hoy. Y de aquí en adelante, mire, de aquí hasta el resto del año, todas las series que nosotros vamos a hacer no están diseñadas solo para que usted venga y se sienta bien. Están diseñadas para alguien más. Están diseñadas para que alguien más le conozca. Vamos a hacer algunas cosas en nuestra iglesia. Si usted ha estado aquí más de un año, usted sabe que nos gusta hacer algunos eventos y cosas diferentes. No es para usted. O sea, usted también va a estar ahí. Pero es porque queremos que otras personas lleguen y se encuentren con Dios. Que lleguen a una iglesia. Recuerde, ellos vienen perdidos. Ellos no le conocen. Hay gente que no cree en Dios. Hay gente que no cree que existe Dios. Hay gente que cree que está aquí porque un alien lo trajo. Dice la palabra, a ellos tenemos que ir. A ellos tenemos que ir. A ellos tenemos que presentarle este evangelio. ¿Sabe por qué a veces la gente solo invita a gente de otras iglesias? Porque es más fácil. Ya ellos ya creen, ya ellos ya conocen. Cuando usted dice aleluya, ellos no se ponen raros. Pero cuando vamos al mundo, el mundo está lleno de todo tipo de ideas. Hay gente que está perdida en pecado, hay gente que está perdida en filosofías, hay gente que está perdida en otras fe. Y dice la palabra, ese es el lugar al que somos llamados, ese es el lugar al que tenemos que ir. Así que de aquí hasta el final de este año, hasta el final de los tiempos, pero hasta el final de este año, cada serie que estamos haciendo como iglesia es para que usted pueda invitar a alguien más. Es para que usted pueda ir al mundo, amar el mundo, servir al mundo. Para que como cristianos podamos movernos y empezar a ir hacia la gente a la que Dios nos llama. Vamos a empezar. ¿Cómo vamos a empezar? Bueno, ahorita acabamos de hacer espacio. Ya vaciamos un poco este culto. Abrimos otro nuevo a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque cuando está lleno se siente bonito y todos los hermanos, pero tenemos que hacer espacio para otros. Y a veces, ¿sabe que el culto de las 5 es un nuevo culto que estamos iniciando? Y tenemos un gran equipo que está sirviendo y ayudándonos a servir. A veces solo vamos a ser nosotros los que estamos ahí. Pero tenemos que hacer espacio para otras personas. Yo estaba pensando, San Pedro Sula tiene más de 1 millón de personas. Y San Pedro Sula tiene más de 1 millón de personas que no conocen a Cristo. La cantidad de cristianos
comparado a la cantidad de gente en esta ciudad, muy poca. O sea, tenemos trabajo definitivamente. Ahí usted ve la razón por la que Dios va a seguir trayendo gente a servir en esta ciudad, trayendo gente a hacer iglesia, a abrir iglesia. ¿Por qué? Porque el mundo todavía está aquí. Porque hay más de 1 millón de personas que todavía están perdidos en esta ciudad. Y esa es nuestra parte, es ir a la gente. Yo quiero que empecemos hoy. Vamos a invitar a algunas personas. Y lo que hicimos es que hice algunas invitaciones frescas. Yo quiero que usted se las lleve. Y vamos a estar haciendo más opciones y más cosas. Y hoy vamos a empezar invitando gente. Entonces usted va a llevarse algunas invitaciones en la salida, frescas. Esta tiene un mensaje ahí acerca de la esperanza que encontramos en Jesús. Luego está Juan aquí atrás, que sale súper guapo, para que a la gente no le dé miedo a la iglesia, ¿verdad? Y luego hicimos estas también que son para familias. Si usted conoce familias con niños, lo invitamos a la iglesia y le mostramos también que sus niños tienen un lugar aquí en la iglesia. Usted la lleva, invita a alguien, ese es el primer paso. Y luego cada serie que vamos a hacer va a ser acerca de cómo nosotros vamos a servir, a amar, a predicar, a enseñar, a orar, a alcanzar, a traer a los que están perdidos. ¿Recuerda usted esa historia, esa parábola que dice la palabra que había un banquete? El Señor preparó un banquete y todos los que fueron invitados al banquete, gente importante, no llegó. No llegó. Entonces dice que el maestro, el Señor le dijo a sus siervos. ¿Cuántos de ustedes son siervos del Señor? Vamos a probar esa otra vez, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes son siervos del Señor? Y el Señor les dijo a sus siervos: vayan por las calles, vayan por las veredas, vayan al mall, vayan a los call centers, vayan a los colegios, vayan a las colonias, vayan a los bordos, vayan al hospital. Tráiganlos a la casa del Señor. Ese es nuestro llamado. Porque el banquete está servido y si hay algo que sabemos es que Dios siempre está listo. Ahora es nuestra parte. Esa es nuestra parte, es tomar nuestra cruz. Y es nuestra cruz porque ¿sabe qué? No para todo el mundo es fácil, pero ese es nuestro llamado. Es ir. Nadie quiere que lo rechacen, pero ese es el evangelio. Bienvenido al club de los rechazados. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer, a llevar las buenas nuevas del evangelio a gente que no las quiere, a gente que no sabe que las necesita, a gente que las va a rechazar, pero nosotros tenemos que persistir. Amén. Oramos juntos. Padre, en el nombre de Jesús yo oro esta mañana que tú puedas hablarnos a nuestro corazón. Primeramente que podamos decidir, Señor, vivir para ti. Que podamos entregarnos y realmente vivir para ti, Señor. Que podamos rechazar el mundo, rechazar el pecado. Y que podamos entregarnos a ti. Y luego, Señor, yo oro que tú puedas despertar compasión en nuestro corazón para ir y hacer la obra que nos llamas a hacer. Tomar nuestra cruz y llevar el evangelio a toda persona que está perdida. A toda persona que ni siquiera sabe que está perdida. Toda persona que ni siquiera sabe que necesita un Salvador. Danos denuedo, danos fe, danos palabra, danos amor, Señor, para ir a ellos. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y quiero hacer un llamado a aquellos que nunca han aceptado a Jesús o quieren reconciliar con Jesús. Quiero empezar con una palabra. Dice: la rebelión es ir en contra de Dios. Dios desea más la obediencia que el sacrificio. ¿Sabía que si usted no quiere seguir en su condición, le tengo una solución? Aceptar y seguir a Jesús. Piensa en este momento que en Jesús ya no somos más esclavos. Tenemos la libertad de venir a Él en nuestra, cual sea la condición en que usted está, pero ya no es más un esclavo, es un hijo de Dios. Y empezamos aquí. Si usted nunca ha aceptado a Jesús,
Quiero que ore conmigo. Señor Jesús, creo en ti, que eres el Hijo de Dios, que pagaste el precio por mis pecados al ser crucificado. Creo en tu sacrificio de amor, me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de la rebelión y te pido perdón. Gracias, Jesús, por perdonarme y darme la vida eterna. Y cierro este momento con un pasaje en la Biblia, en Juan 11:25, que Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y esa es la esperanza, amén. Que aunque muramos, podamos vivir allá con Él, amén. ¿Por qué no le damos un aplauso de nuevo al Señor? Por aquellos que han aceptado a Jesús. Quiero recordarles también de que tenemos el miércoles lo de las clases. Pueden pedir más información sobre eso en el centro de información. Y recuerde que si usted hizo esta oración de aceptar a Jesús, puede llenar la tarjeta que está enfrente de su silla. Queremos poner un material en su mano, una Biblia, para poder entrar en un nuevo comienzo, amén. Estamos despedidos y tenemos siempre gente aquí con nosotros para que puedan orar. Si usted ocupa oración y que lo podemos apoyar en oración, aquí están estas personas, los hermanos, para que podamos estar con ellos y podamos orar, amén. Estamos despedidos. Que tengan una buena semana. And the songs we sing, we still lift our praises to our loving God and King. Though the music changes and the songs we sing, we still lift our praises to our loving God and King.